El 2 de febrero de 2026, en un retén rutinario sobre la carretera Torreón-San Pedro en Coahuila, autoridades federales detuvieron una camioneta GMC Yukon negra y blanca, con blindaje de fábrica. Dentro viajaban 6 personas. Una de ellas se identificó con documentos falsos como Esaú. Pero las autoridades ya sabían quién era en realidad. Eber José González Burnett, mejor conocido como El Águila, uno de los hombres más buscados de México, un generador de conflictos en Chihuahua, un objetivo prioritario para Estados Unidos y, según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los responsables del trágico evento que conmocionó al mundo en noviembre de 2019, la pérdida de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón. Esta es la historia de cómo cayó el Águila, y por qué su captura reabre heridas que México nunca ha podido cerrar. Eber José González Burnett no es un nombre que la mayoría de los mexicanos conozca, pero en la Sierra de Chihuahua, especialmente en el municipio de Madera, es sinónimo de temor. Durante años, este hombre ha operado como uno de los principales generadores de conflicto en la región, controlando territorios estratégicos entre Chihuahua y Sonora. Las autoridades mexicanas lo señalan como líder regional de la línea, el brazo armado del Grupo de Juárez. Sin embargo, cuando el secretario Omar García Harfuch anunció su captura, el 10 de febrero de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo identificó como integrante de la Organización del Noreste. Esta contradicción no es menor. Refleja la complejidad de las alianzas entre organizaciones en el norte de México, donde las lealtades cambian según la conveniencia territorial y financiera. Lo que no está en disputa es su historial. El Águila está relacionado con agresiones contra autoridades, despojo de minas, secuestro, actividades ilícitas y eventos graves, pero sobre todo está vinculado con uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México, el caso de la familia Levarón. Madera, Chihuahua no es un lugar cualquiera. Es una zona de disputa constante entre la línea y los Salazar, una célula de la organización de Sinaloa. Desde 2024, los habitantes de Madera han vivido bajo el constante temor de enfrentamientos, desplazamientos forzados y confrontaciones entre grupos. En julio de 2025, más de 300 personas del pueblo indígena viajaron hasta la Ciudad de México para denunciar formalmente la situación. Señalaron a los hermanos González Burnett, incluido Eber José, El Águila, como los principales responsables del clima de tensión en la región. El 7 de octubre de 2025, esa tensión escaló a niveles inimaginables. Ese día, un convoy de 16 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua se dirigía al municipio de Madera para realizar un relevo de personal. Viajaban en 2 vehículos por el tramo Madera-Gómez Farías, específicamente en el kilómetro 12. No llevaban acompañamiento táctico. Iban desprevenidos. A las 6:30 de la mañana, fueron sorprendidos. Los operativos abrieron fuego sin previo aviso. Los agentes no tuvieron oportunidad de defenderse. El factor sorpresa fue devastador. Cuando terminó la confrontación, 3 agentes habían perdido la vida: Ana Esmeralda Arteaga Arroyo, Guillermo Aguirre Palma y Germán Peralta Hernández. 4 más resultaron gravemente heridos. Una de las unidades cayó a un barranco durante el ataque, complicando las labores de rescate. El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, confirmó que la línea estaba detrás de la emboscada y, según investigaciones posteriores, el ataque fue ordenado directamente por Rafael El Fay, segundo al mando del Águila, quien ordenó a Adrián, jefe de operativos del grupo, ejecutar la operación. Este es el contexto en el que opera Eber José González Burnett, un hombre que no solo controla territorios, sino que ordena eventos graves contra agentes del Estado con total impunidad. Un hombre que, según las autoridades federales, también participó en el trágico suceso de la familia Levarón en noviembre de 2019. Para entender por qué la captura del Águila es tan significativa, debemos regresar al 4 de noviembre de 2019. Ese día el mundo se estremeció ante uno de los actos más inhumanos cometidos en México: la pérdida de 3 mujeres y 6 niños de las familias Levarón y Langford. La familia Levarón no es una familia común.
son descendientes de mormones fundamentalistas que llegaron a México en 1924, huyendo de Estados Unidos tras negarse a abandonar la poligamia. Desde entonces han vivido en comunidades aisladas en Chihuahua y Sonora. Pero en 2009, después del secuestro de Eric LeBaron y el posterior fallecimiento de Benjamín LeBaron, quien se negó a pagar el rescate, la familia se convirtió en activista contra las organizaciones. Julián LeBaron y Adrián LeBaron se volvieron figuras públicas, denunciando las actividades ilícitas y la impunidad del Estado mexicano. Esa mañana del 4 de noviembre de 2019, 17 miembros de la familia salieron del poblado de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora. Eran 3 mujeres adultas y 14 niños. Viajaban en 3 camionetas tipo SUV. Ronita María LeBaron se dirigía hacia Arizona para recoger a su esposo en el aeropuerto. Llevaba consigo a sus 4 hijos: Howard, de 12 años, Crystal, de 10 años, y los gemelos Titus y Tiana, de apenas 7 meses de edad. Christina Langford Johnson y Dawna Ray Langford viajaban en las otras 2 camionetas con sus propios hijos rumbo a una boda en la colonia LeBaron, Chihuahua. Alrededor de las 9:30 de la mañana, una de las camionetas sufrió una falla en una llanta. El grupo se detuvo en un camino rural conocido como La Brecha, cerca de la frontera entre Chihuahua y Sonora. Pero antes de que pudieran reparar la avería, fueron atacados. Los operativos abrieron fuego sin piedad. Los proyectiles perforaron las camionetas. Los niños gritaban. Las madres intentaban protegerlos, pero no hubo manera de escapar. Ronita y sus 4 hijos perecieron cuando su camioneta explotó en llamas. Christina Langford Johnson perdió la vida mientras intentaba proteger a su bebé de 7 meses, quien milagrosamente sobrevivió y pasó 8 horas junto al cuerpo de su madre, antes de ser rescatado. Dawna Ray Langford falleció sobre el volante junto a sus hijos Trevor, de 11 años, y Rogan, de 2 años. En total, 9 personas perdieron la vida ese día. 3 mujeres y 6 niños. 8 niños lograron sobrevivir, pero lo que vivieron fue una pesadilla. Devin Langford, de 13 años, tuvo que esconder a 6 de sus hermanos en los arbustos y caminar 6 horas en busca de ayuda. Mackenzie, una niña herida, también salió a buscar ayuda cuando vio que Devin no regresaba. Los demás niños se escondieron entre la maleza, aterrorizados, mientras escuchaban eventos y veían arder las camionetas donde yacían los cuerpos de sus madres y hermanos. Cuando los familiares armados llegaron al lugar del suceso, encontraron una escena dantesca: las 3 camionetas Suburban quemadas, los cuerpos de las mujeres y niños afectados por el fuego, prendas y juguetes ensangrentados, una chequera de un banco cercano tirada en el suelo, lo que sugiere que los atacantes regresaron al vehículo y realizaron más acciones antes de prenderle fuego, dejando a todos dentro arder vivos. La versión oficial del gobierno mexicano fue que se trató de un error, que los operativos confundieron el convoy familiar con vehículos de un grupo rival, pero la familia LeBaron nunca creyó esa versión. Para ellos, el ataque fue deliberado, una advertencia de la organización contra una familia que se había atrevido a desafiarlos públicamente. Después del trágico evento, la Fiscalía General de la República abrió una investigación. La presión internacional fue inmensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda militar para librar la lucha contra las organizaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la oferta, pero prometió que habría justicia. Sin embargo, la justicia tardó en llegar. Durante meses, las investigaciones avanzaron lentamente. Finalmente, en noviembre de 2024, la FGR informó que había 10 personas que ya habían aceptado su participación en el ataque, 9 operativos sentenciados a 28 años mediante procedimientos abreviados. Pero la familia LeBaron rechazó esa sentencia. Adrián LeBaron, padre de Ronita, lo expresó con rabia. Cada pérdida vale solo 3 años. Es una ofensa al Estado mexicano. Desde que rechazaron esa ofensiva propuesta, los procesos judiciales se detuvieron. La familia acusó a la Fiscalía General de la República de castigarlos por no aceptar el arreglo.
Adrián Levarón denunció públicamente que lo que atraviesan pareciera un castigo de la Fiscalía por haber rechazado los procedimientos abreviados. En enero de 2025, 5 años después del trágico evento, un juez federal del Altiplano ordenó a la FGR investigar el caso como acto extremo. Esta determinación judicial fue un avance significativo. La Fundación Ronita Vive, creada en memoria de Ronita y sus hijos, celebró la decisión como un paso hacia la justicia. Julián Levarón afirmó que investigar los hechos como acto extremo no solo es un acto de justicia para su familia, sino para todas las comunidades devastadas por las organizaciones. Pero a pesar de estos avances, los principales responsables seguían prófugos. Hasta el 2 de febrero de 2026, cuando autoridades federales detuvieron a Eber José González Burnett, el Águila, en un retén en Coahuila. El operativo fue coordinado por la Policía Federal Ministerial en colaboración con la Fiscalía del Estado de Coahuila. El retén se ubicó en la carretera federal 40, en el libramiento Laguna Norte, kilómetro 1600-600. Cuando los agentes detuvieron la Yukon negra y blanca con blindaje de fábrica y placas de San Luis Potosí, encontraron a 6 personas a bordo. Junto a él viajaban Jesús Adán Cruz Albelay, Alin Andrea Cruz Albelay, Isabel Guadalupe Perla Trujillo y otra mujer cuya identidad no se conoce. Al revisar los documentos, el Águila se identificó como Esaú, pero las autoridades ya tenían su ficha. Sabían que era requerido por Estados Unidos, sabían que tenía una orden de aprehensión en Chihuahua y sabían que estaba vinculado con el caso Levarón. Durante la detención, las autoridades aseguraron varios objetos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores, cartuchos útiles, y 8 teléfonos celulares. También se le acusó del delito de uso de documentación oficial falsa. Pero la evidencia más contundente llegó días después. El 10 de febrero de 2026. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que el Águila estaba relacionado con el evento contra la familia Levarón en noviembre de 2019. También señaló que estaba vinculado con agresiones contra diferentes autoridades. La confirmación pública de Omar García Harfuch fue significativa, no solo porque vinculó al Águila con el caso Levarón, sino porque lo hizo en el contexto de una operación más amplia contra la Organización del Noreste. Harfuch detalló que durante el operativo en Torreón, Coahuila, fueron detenidas 6 personas identificadas como integrantes de la Organización del Noreste. Entre ellas se encuentra el Águila, señalado como objetivo prioritario y generador de conflictos con presencia en el municipio de Madera, Chihuahua. Además, contaba con una solicitud de orden de aprehensión por parte de autoridades de Estados Unidos. La noticia fue celebrada por algunas autoridades. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, quien había informado inicialmente sobre la detención, el 2 de febrero, confirmó que el hombre había sido capturado en el estado vecino de Coahuila como resultado de un retén. En el Registro Nacional de Detenciones, la captura del hombre aparece como Esaú S. y es identificado con el apodo Ingeniero. Sin embargo, la respuesta de la familia Levarón fue más compleja. Adrián Levarón, padre de Ronita, expresó su frustración en redes sociales. Hoy en la mañanera, Harfuch presume la captura del Águila, y hasta dice que lo buscan, pero la FGR de México ni orden de aprehensión tiene por el caso Levarón. El generador de conflictos ya está detenido, lo único que sigue prófugo es la Fiscalía. Adrián Levarón corrigió algunos detalles sobre el Águila, asegurando que pertenece al nuevo grupo de Juárez, no al del Noreste, como dijo Harfuch. Pero más allá de las discrepancias sobre la afiliación, su mensaje fue claro. Eber José, alias el Águila, está preso en Chihuahua, y como lo dijo el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, él está implicado en el trágico evento de mujeres y niños de nuestra comunidad. La preocupación de Adrián Levarón es legítima. Exigió a la Fiscalía de Chihuahua escuchar a Harfuch ante la posible liberación del Águila, pues las autoridades del estado insisten en que Eber José no tiene nada que ver con los eventos de Chihuahua. Lo peligroso es que la Fiscalía de Chihuahua se niega a aceptar esta realidad, dice que no tiene nada que ver y en cualquier momento lo dejan libre como ha pasado con otros, denunció.
Días después de la captura del águila, las autoridades de Chihuahua confirmaron la detención de 9 presuntos agresores relacionados con la emboscada del 7 de octubre de 2025 en Madera. Entre los capturados estaban Rafael El Fay, identificado como segundo al mando en la estructura que dirige, y Diego, esposo de la exalcaldesa de Madera, Perla Graciela López Pérez, quien gobernó el municipio entre 2021 y 2024, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esta conexión entre las organizaciones y figuras políticas locales destapó un escándalo en Chihuahua. La detención del esposo de la exalcaldesa sugiere que el Águila operaba con complicidad política, lo que explica cómo pudo generar conflictos en Madera durante años sin ser capturado. La captura del Águila debería ser motivo de celebración. Después de todo, se trata de una persona responsable de múltiples eventos graves, agresiones contra autoridades y, según Omar García Harfuch, participación en el caso Levarón. Pero la familia Levarón no está celebrando. Están exigiendo que la justicia vaya más allá de la captura, que haya una condena ejemplar, que no se repita la farsa de los procedimientos abreviados. Adrián Levarón resumió la frustración de su familia. Parte de la justicia es el no olvido. Y en ese sentido, queremos que la justicia en algún grado nos llegue. Al cumplirse 5 años del trágico evento en noviembre de 2025, la familia organizó actos conmemorativos. Marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no les permitieron el paso. Venimos a conmemorar el aniversario 5 del evento de mi hija y nietos en el Zócalo, y nos dicen que está cerrado. Esto resume lo que hemos vivido después del suceso, escribió Adrián Levarón en su cuenta de X. También se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos. Melissa Levarón, hermana de Ronita, leyó una carta dirigida al embajador Ken Salazar, exigiendo medidas para la seguridad binacional. La familia considera que, dado que las víctimas tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense, el caso atañe a una cuestión de seguridad binacional. Julian Levarón declaró que el gobierno de Estados Unidos catalogó el evento como un acto extremo, pero durante el gobierno del presidente Joe Biden, no fueron escuchados en la Embajada de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición para dialogar con la familia. Informó que hay 36 detenidos por el caso Levarón, pero la familia exige más. Exigen una reunión directa con la presidenta. Exigen que se reconozca el caso como acto extremo y que se juzgue como tal. Exigen que el Águila no sea liberado por tecnicismos legales o por la negativa de la Fiscalía de Chihuahua a reconocer su responsabilidad. El caso del Águila no es solo sobre una persona capturada. Es sobre la impunidad que sigue reinando en México. Es sobre familias que luchan durante años por justicia, mientras el sistema judicial las castiga por no aceptar sentencias insuficientes. Es sobre niños que vieron partir a sus madres y hermanos, y que ahora deben vivir con el trauma de esa experiencia sin ver a los responsables pagar por sus acciones. La captura de Ever José González Burnett, el Águila, es un paso, pero es solo un paso. La verdadera justicia llegará cuando todos los responsables del caso Levarón estén tras las rejas. Cuando las autoridades de Chihuahua dejen de proteger a individuos peligrosos. Cuando el sistema judicial deje de ofrecer sentencias que insultan la memoria de las víctimas. Y cuando las familias como los Levarón dejen de ser castigadas por exigir lo que es su derecho. Mientras tanto, mientras el Águila permanece detenido, las autoridades federales lo vinculan con el evento de 2019 y con agresiones contra policías en Madera. Estados Unidos lo busca. La familia Levarón exige que no sea liberado. Y México observa una vez más cómo las organizaciones y la política se entrelazan en una red de conflictos que parece no tener fin. Esta es la historia del Águila. Un hombre que sembró temor en Chihuahua durante años. Un hombre que, según las autoridades federales, participó en uno de los eventos más dolorosos de la historia reciente de México. Y un hombre cuya captura, en lugar de cerrar un capítulo, abre nuevas preguntas sobre la impunidad, la corrupción política y la justicia en un país donde 9 víctimas inocentes, 3 mujeres y 6 niños, siguen esperando que sus responsables paguen por lo que hicieron.